Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Presento formal excusa a doña Consuelo de Pradel y Dájer, que se encuentra en estos momentos cumpliendo compromisos que tienen necesariamente que ver con sus labores como excelente mujer comunicadora y socióloga, que se interesa por todos estos asuntos y debe estar presente en una actividad para poder brindarle a ustedes informaciones más confiables. Por mucho tiempo, en la Hora de Consuelo y tempranito con Consuelo, hemos abordado el tema de la migración de ciudadanos haitianos a la República Dominicana. No por su condición de haitiano, ni por su condición de su color. Lo hay mestizo como nosotros, lo hay de color negro, lo hay blanco, lo hay de todo. Claro, en ello pues, hay una mayor cantidad de haitianos de raza negra. De hecho, ya se habla de que no hay raza pura. Y obviamente en este mestizaje que se hizo en la Hispaniola, el poeta llegó a hablar de que no sabíamos qué somos. ¿Qué pasó en Esperanza? Mire, si esas personas, esas 18 personas, más el chofer 19, salió desde Dajabón hasta llegar al lugar del accidente, mínimo se cogen 2 horas de camino y se pasan 5 puestos de chequeo. Eso es si salieron desde Montecristi, que coordina con Fort Louverture, el pueblo haitiano, en el norte. Si entraron por Dajabón, Dajabón está más hacia el sur que Montecristi. Montecristi está en la puntica de la isla, Dajabón más abajo. Si salieron de Dajabón hasta llegar ahí, tienen que haber pasado 7 puestos de control. 7, Y a eso se suma que es una distancia de casi 3 horas al lugar de la tragedia. Hoy se dice que probablemente se ha identificado al chofer que conducía en virtud de 2 cédulas de identidad que se encontraron en la búsqueda en el río. No dicen si estaban dentro del vehículo, si estaban fuera. Eso es difícil de ubicarlo por esa condición si no hay otros aspectos fundamentales, como son quién es el dueño de ese vehículo. O sea, si usted me dice a mí que eso tiene una placa, que en virtud del sistema es solamente llamar donde Luis Valdés y decirme a quién corresponde esa placa de ese vehículo, usted está en 5 minutos con el dueño del vehículo. Entonces de ahí usted puede seguir. Pero oigan lo que le voy a decir. Ese tipo de accidente hace daño a la República Dominicana. Hace daño. Porque es aprovechado por los enemigos de la permanencia de una nacionalidad y de un control migratorio que tiene todos los países del mundo. Esa es la jipeta. Una jipeta blanca cayó en el río, en un arroyo, nosotros le decíamos el canal de riego, porque por ahí se bajaba todo lo que, las aguas que riegan las plantaciones de guineo, de plátano, de arroz, que hay en toda la línea noroeste y que llega ya de Esperanza, pasa por el cruce de Guayacane y termina en Valverde Mao. Termina por ahí, por los lados de la finca de los Bogares. Entonces, esa tragedia tiene que tener consecuencias. Tiene que haber consecuencias, señores. Si el Estado Dominicano quiere que se nos respete y que no se nos cargue encima las acciones irregulares que pueda haber un ciudadano dominicano, que se vea como una infracción de una persona, de un ciudadano, y no una infracción de Estado, Entonces, si esas personas iban a Santiago, hay que verlas de ahí hacia dónde iban. Por lo tanto, el gran esfuerzo que está haciendo Venancio Alcántara, director de migración, con todo su equipo, el esfuerzo que ha hecho por adecentar esa dependencia, que lo ha hecho y lo ha logrado, todo eso se va por la borda si no hay el control militar. En todas las fronteras del mundo
el control lo ejercen las fuerzas militares o policiales. Y aquí todo parece que lo que hay por el norte y todo lo que hay en la frontera, en todo ese chequeo, tiene que haber infracciones graves. Yo quiero muchísimo a Carlos Díaz Morfa, una persona con la que hemos tenido saludos de mucho afecto por su vínculo casi hijo de Hipólito Mejía, y yo que de una forma u otra cercano a la familia Mejía, y sé cómo piensa, y sé cómo actúa. Entonces este es el momento en que el ministro de la Fuerza Armada está en la obligación de determinar quiénes son los militares que estaban en ese momento desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es la hora que cubren, quiénes estaban ahí. Sí, y segundo, quiénes fue su superior jerárquico, quién lo puso. Y hay que interrogar al posible chofer o a los sobrevivientes que digan por qué lugar pasaron, quién lo dejó pasar. Señores, 18 personas en una chipeta, eso llama la atención. No hay forma de que me digan a mí que ahí no venían, por lo menos 3 adelante, más el chofer son 4. Que atrás venían que venir como 6 para formar 10. Y que atrás, lo que debe ser el baúl de la jipeta, tenían que venir los otros 8. Entonces, eso estaba condenado a un accidente. Condenado. Por suerte, no fue un accidente con otros vehículos y desgraciadamente terminó en lo que nosotros los maeños decimos la rigola o la zanja de los bogar, la rigola de... Así es que miren, eso es grave. Y si no ponemos coto a la migración, lamentablemente, en un periodo no mayor de 10 años, la nacionalidad dominicana va a ser muy afectada, y aquí entonces sí vamos a tener una etnia, un grupo de ciudadanos que se van a sentir culturalmente divorciados de la cultura natural de los dominicanos, porque los dominicanos que emigran a Estados Unidos y Europa se adaptan a las normas que hay en esos países, aunque mantienen sus tradiciones culturales. En el caso del haitiano, cuando emigra, se lleva consigo no solamente sus tradiciones, sino su cultura. Por eso, a nuestros vecinos les es difícil convivir en otra cultura. Pasó con Chile, pasó con Brasil, lo hicieron las islitas, lo hace Estados Unidos. Entonces, esa es una sociedad en disolución y los organismos internacionales tienen que asumirlo. Otro tema, fíjense, el pasado domingo, en un acto de aprovechamiento de los espacios públicos, la alcaldía de la capital, con la presencia del presidente de la República, inauguraron un parque que lo han llamado Parque Ambiental. Se trata de aquella franja que se dejó como área verde en la urbanización Fernández, que no es más que una cañada que terminaba ahí y que es paralela a la que usted ve en la Núñez de Cáceres, casi esquina Gustavo Mejía Ricard. Ahí hay la otra parte. Esas dos cañadas se comunican. Y yo quiero que los muchachos me pongan, porque ellos han hecho un gran esfuerzo y lo han localizado, un pequeñito corte de lo que pasó, lo que dijo Carolina Mejía, lo que dijo una residente, lo que dijo Carolina Mejía y lo que dijo el presidente. Posteriormente, vamos entonces a hablar del ordenamiento territorial con Marcos Martínez, una persona que ha trabajado mucho el tema, y lo vamos a abordar porque ya el tema del ordenamiento territorial está tomando matiz de asunto nacional, la intervención de organismos del gobierno central, la resistencia de algunos ayuntamientos, los conflictos que se generan con los distritos municipales, la sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Así es que vamos a ver esto y véanlo y óiganlo, para que fijemos una idea de la importancia de estas intervenciones
que está haciendo el ayuntamiento de la capital en espacios que tiene que estar disponible para todos los ciudadanos. Pónganme el video. Y hoy, dando seguimiento a aquella puntual solución, recibimos con gran algarabía la solución definitiva al problema que nos aquejaba por tantas décadas. Y que hoy, en persona de nuestra distinguida alcaldesa y del señor presidente de la República, recibimos. Que esto no solamente es la recuperación de un espacio, esto es la recuperación de muchos parques, de muchas plazas. Lo hermoso de esta experiencia y de este proyecto ambiental Urbanización Fernández es que aquí hay un compromiso de presente y de futuro, presidente. Ahí hay 3.000 maticas. Y cuando esas maticas crezcan, eso será un nuevo pulmón para la ciudad. Pero aquí, en todo este entorno, vuelvo y digo que lo que hay es enorme amor por esta ciudad, demostrada cada día en nuestras acciones. Y por eso vamos a seguir apoyando para cada día tener un Santo Domingo más bonito, un Santo Domingo con mejor calidad de vida, un Santo Domingo donde puedan salir sus familias a caminar aquí, agregándole la seguridad de vida. En eso es que estamos trabajando. Esa es la visión que se tiene de cómo tenemos que intervenir la ciudad. ¿Qué yo espero ahora? Que sean en este periodo de tiempo, antes que llegue el momento de que no se pueda hacer más inauguraciones, que sería hasta el 30 de diciembre, porque son 40 días antes de las elecciones municipales. A partir de ahí no podrán seguir haciendo actividades de inauguraciones, que la alcaldía de la capital puede intervenir espacios fundamentales en la circunscripción 3 del Distrito Nacional a fin de seguir garantizando mejores espacios para los ciudadanos. Marco, gracias por venirnos a acompañar a la hora de consuelo. Para nosotros es un privilegio tenerte como experto que ha trabajado tanto sobre el ordenamiento territorial, y quisiera que tú comiences a explicarnos la importancia de que tengamos los ordenamientos territoriales y los instrumentos que podemos utilizar para ordenar el territorio. Gracias, Waldi, a ti por la oportunidad que me da de brindar al público mis humildes conocimientos sobre el tema, y abordando un poco lo que planteas de cuál es la importancia del ordenamiento territorial. Vamos a partir de lo que acabas de presentar. ¿Por qué menciono lo que acabas de presentar? Porque a veces confundimos los temas básicamente de ordenamiento urbano con ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio es un asunto mucho más amplio, es un instrumento de Estado, de regulación del uso del espacio territorial en base a su potencial, en base a la perspectiva que tiene el territorio mismo, o sea, la población, de lo que debe ser su territorio. Es un instrumento muy nuevo, apenas nace en los años 50, los años 40 en Europa, y lo que trata es de alguna manera de establecer las reglas claras de cómo se usa el territorio, para qué se usa el territorio, con qué propósito. El territorio no es más que el espacio donde la gente reproduce su vida. Los instrumentos del ordenamiento del territorio son leyes, básicamente leyes regulatorias, marcos generales, que definen cómo debe los territorios particulares, o sea, los municipios, los distritos y departamentos en algunos países, cómo deben definir los reglamentos propios de su territorio particular, siempre basado en las reglas generales de entender que el territorio tiene que manejarse de manera sustentable, sostenible y preservando precisamente el valor para las generaciones futuras. Niveles de ordenamiento. Me hablaste por ley. ¿Eso significa que es mediante una ley del Congreso que ordenamos todo el territorio? No, recuerda que existe leyes, no solamente la que conocemos como ley de ordenamiento del territorio. Hay leyes como la ley de municipios, que establece que los municipios tienen la autoridad de ordenar su territorio. Pero esos son leyes particulares de los municipios, que son autónomos. Ahora, el Estado como tal tiene que establecer las reglas generales. Los niveles particulares se definen en otras leyes, como la que te mencioné hace un momento. La República Dominicana, aunque se habló de ordenamiento territorial hace más de 20 años, recientemente, el año pasado,
promulgaron la ley de ordenamiento. La Constitución ordenó que se hiciera en una ley un plan de ordenamiento territorial. Que conoces la ley y la has manejado, incluso trabajaste en la primera fase de este proyecto. Cuando tú valoras la ley actual, tú la entiendes como una ley un plan de ordenamiento territorial, una ley con el plan de ordenamiento, o la sitúas solamente como una ley marco con las definiciones para los planes de ordenamiento. Mira, vamos un poco a definir y a contextualizar el tema. Tú dices que se hablaba o se habla hace más de 10 años de la ley, mucho más de 10 años, mucho más de 10, 20 años. En la ley del medio ambiente. A eso iba a caer. Y oigan, esto sí lo voy a decir porque es un aspecto confidencial, pero que ya han pasado tantos años. El texto del ordenamiento territorial de esos artículos fueron ideas de Hipólito Mejía Domínguez. Siendo presidente de la República, fue que promulgó la ley y la impulsó. Entonces, eso es más o menos... La 8400. Mira, mucho antes de la 8400, muchos técnicos especializados hablaban del tema del ordenamiento, porque muchos venían de Europa y demás, habían estudiado el tema. Y déjame decirte que la ley de medio ambiente es una de las leyes, yo diría, en cuanto al tema del uso de la conservación del territorio, más perfecta que existe en el país. Por un elemento que no tienen otras leyes, y es el tema de la penalización a la violación de la ley. El primer artículo de las sanciones de la ley 8400, que dice que penas de 6 meses a 3 años, ya eso de alguna manera obliga a quienes violan a cumplirla. Y tú recuerdas un periodo de nuestra historia cuando un famoso ministro, no sé si llamarle ministro, manejaba medio ambiente o manejó medio ambiente con un técnico militar, tú recuerdas quién fue. Y eso de alguna manera ayudó a que la gente entendiera que los regímenes de consecuencias son fundamentales en leyes que son políticas de Estado para preservación, cosa que creo que adolece la presente ley. La ley actual, hasta donde la conocemos, creo que hay una mezcla de cosas, porque esa ley estuvo casi 10 años en el Congreso, y creo que dista en muchas partes de lo que fue la primera formulación que se hizo de ella. De hecho, inclusive los temas de penalización y de régimen de consecuencias fueron variados. Aquí nos quejamos de que las leyes no existen. No, existen muchas leyes. El tema es la aplicación de los regímenes de consecuencias, porque el ser humano tiende a cumplir lo que le afecta, si no existieran las cárceles. En la ley de ordenamiento actual, se usan los términos municipalidades, y justamente esta mañana leí en uno de los foros en los que uno está, estos grupos de chat de WhatsApp, un alcalde de un municipio hablando sobre la situación que se genera entre las alcaldías y la Junta de Distritos Municipales en términos de la permisología para los usos de suelo. En tu experiencia y tu trabajo ya en la municipalidad por mucho tiempo, ¿qué valoración tú tienes de esa situación de conflicto que se da? Mira, como tú sabes, yo he sido en 2 ocasiones director de planeamiento urbano de 2 grandes municipios, el Santo Domingo Este y ahora el Santo Domingo Norte, Oeste. El tema está en lo siguiente. La ley de 176, la de municipios, es muy clara y define las competencias de cada unidad territorial, como el municipio y los distritos, en donde el distrito municipal debería actuar en conjunto en la planificación del territorio con el municipio. Lo que pasa es que la tendencia del descuido de algunos municipios obligó a los distritos a buscar la forma de crear otros mecanismos que le permitieran a ellos poder ejecutar lo que la gente espera de ellos. Y por eso tú ves que luego se hicieron una serie de modificaciones en donde a los municipios se le dio otra categoría funcional que implica inclusive recibir los fondos directamente. Esa pugna constante entre municipios y distritos son la disolución del territorio, la fragmentación en cuanto a que debe entenderse que la acción en el territorio conjunta, que luego se trató de resolver con las mancomunidades, es la garantía de un buen manejo, porque es que el territorio no funciona aislado.
ni las acciones se hacen aisladas. Esa es la importancia del ordenamiento del territorio. A veces se habla de ordenar el territorio, no, es ordenar la acción del hombre en el territorio. Cuando yo decía ahorita que el ordenamiento del territorio no es más que el territorio no es más que el espacio donde la gente reproduce su vida, no se reproduce aislada, se produce con otros territorios e instituciones dentro del territorio. Entonces, los distritos municipales se sintieron siempre aislados y ahora quieren actuar aislados. Otro gran error. Lograron independencia, autonomía en cierto sentido, pero va a existir siempre el conflicto, porque hay problemas territoriales. No sé si tú sabes que hay casos de municipios en donde una calle, la mitad de una casa queda en el municipio y la otra mitad queda en el distrito. Cosas tan sencillas como esa. O entre dos distritos. O entre dos distritos municipales. Como el caso de ahora de Quitasueño y Alcarril. Exactamente. ¿No? Y esto está pasando en Santo Domingo Este también. O sea, el gran problema está en entender que el manejo del territorio debe ser integral. La acción de todas las entidades del territorio, del Estado, o sea, los ministerios, deberían actuar integrados en las provincias, de manera mancomunada, de manera planificada. Igual los distritos y los municipios, es que el paso de la ciudadanía de un punto a otro es constante y de la acción del trabajo es constante. Marco, y para que los amigos televidentes nos puedan oírlo en términos más sencillos, ¿cómo impacta a cada ciudadano la existencia o no de estos ordenamientos territoriales? ¿Ventaja de tener el ordenamiento o desventaja? Sí, hay dos tipos de cosas. Una puede ser un documento impreso muy bonito de un plan de ordenamiento construido o técnicamente en un municipio o con participación de la gente, pero eso tiene un costo ponerlo en operación. En la medida que yo lo logre con un ordenamiento del territorio y de la acción en el territorio, en su gestión, que es lo importante, gestionar ese plan, de que las tensiones que se producen, por ejemplo, una de las dimensiones del territorio son la migración y la inmigración interna, el transporte interno, la natalidad y la mortalidad. Si yo logro que en el ordenamiento del territorio, en el uso de ese territorio, no se produzcan las tensiones, se hace más fácil la vida, porque la gente al final de cuentas, por ejemplo, como el parque que acabas de presentar, la gente lo que quiere es tener un espacio donde reproducir su vida de manera tranquila. Si hay tensiones porque no están las reglas claras de quién puede hacer qué en el espacio, o para qué sirve ese espacio, que aquello es un espacio público que tiene que ser respetado, o que aquel territorio es un espacio de expansión para el futuro que tiene que ser respetado y no debe ser invadido. Mira, nosotros tenemos ahora un gran reto en el Gran Santo Domingo. Es que tenemos una avenida de circunvalación que 40 y pico de kilómetros, comienza en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, y termina en Andrés Boca Chica, cerca del aeropuerto. Santo Domingo, Boca Chica como municipio, Sí, y ahí, sí. Andrés Boca Chica. Entonces, esta avenida de circunvalación impacta diferentes ayuntamientos y distritos municipales. Impacta a Jaina, El Carril, Quitasueño, Los Alcarrizos, Pedro Brán, que en una parte pega Pedro Brán, La Victoria, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, San Luis, Guerra, La Caleta y hasta Monteplata, y Boca Chica. Y hasta Monteplata porque cruza cerca. Sí, porque pues ahí está la carretera que sube de Yamasá hacia el cruce. Correcto. El distrito municipal de La Victoria y otro, está La Cuava. Entonces, mi pregunta es lo siguiente: como técnico, ¿cómo organizar ese gran territorio con tantos diferentes actores que tendrían la capacidad legal de dictar la norma de esos espacios? Hay un instrumento que se creó en su momento y que tú eres bastante conocedor de él porque estás ahí, que es la mancomunidad. El concepto de mancomunidad implica poder gestionar proyectos comunes a territorios conexos. Aquí se tiende a hacer algo que es la conectividad, que es muy importante para el ordenamiento del territorio, y no se establecen las reglas. Debe establecerse las reglas, no solamente por un decreto, del uso inclusive de los retiros de las vías, de un margen específico necesario para preservar la vía. No solamente definir normas, aquí se estableció un tema de
vigilar las carreteras a través de un gran contingente militar que ha funcionado muy bien y que comenzó y está y se mantiene como continuidad del Estado, cosa que es buena. Eso mismo debería pasar en lo que es ese gran cinturón, a propósito del famoso cinturón verde de Santo Domingo. No solamente normar en función de una ley o un decreto, sino que, lo que dije hace un momento, el ordenamiento del territorio y la ley de ordenamiento tiene que ser respetada en su ejecutoria, pero tiene que ser obligada en su ejecutoria. Y eso lo tiene que definir una mancomunidad entre los alcaldes de esos territorios, con apoyo, claro está, del Estado Nacional, que es fundamental, y definir reglas, pero no definir reglas solamente, sino dar la subsidiariedad de lo que debe utilizarse, de los recursos para poderlo hacerlo, porque tú sabes que los municipios no tienen casi recursos para poder aplicar. Muchos casos, como nos ocurre a nosotros en Santo Domingo Oeste, no tenemos ni con qué pagar a los policías municipales que tienen que aplicar la ley. Por lo tanto, concluyendo, debe ser una mancomunidad, una unificación de un criterio en base a ese tema, un apoyo del Estado Nacional con la suministro de los recursos materiales y humanos que permitan, por ejemplo, como el ejército, para preservar ese territorio en base a una franja. Ahora mismo está ocurriendo que se está construyendo como se quiere en esa franja. ¿Y cuáles serían los efectos si no se toman medidas al día de hoy? Bueno, mira, tú conoces lo que está pasando ahora mismo en la carretera Duarte, ¿verdad? Sí. Que se sacó de Villa Altagracia y mira lo que ha ocurrido. Este es uno de los pocos países en el mundo donde se permite que haya un colmadón en la borde de una carretera de alta circulación. Es un desastre. Entonces, no es posible, si se decide ampliar, si se decide, por ejemplo, en un futuro, ampliar esa vialidad, ¿qué va a pasar? Los costos van a ser mayores porque va a haber que compensar a los propietarios, porque al final esa tierra... lo que pasó en la 6 de noviembre. O está pasando en la 6 de noviembre. Balaguer dictó un decreto para preservarla, pero nadie lo aplicó. Porque no hay un régimen de consecuencia y no hay organismo de coerción. Lamentablemente el ser humano, te lo repito como de ahorita, necesita de un mecanismo de coerción. En Ecuador, violar un semáforo, ¿sabes cuánto es? $200. Aquí a diario los motoristas se cruzan como les da la gana. Entonces es necesario crear no solamente las leyes, hay que dar los recursos para su aplicación y crear el régimen de consecuencias que en el caso particular de ordenamiento hace falta. Mira, una de las grandes preocupaciones dos de las preocupaciones que los promotores de la ley de ordenamiento territorial señalaban que era solución, cuando en la ciudad y la gente se queja, me pusieron una discoteca al lado de mi casa, mi zona era residencial o no tenía normativa, pero me pusieron un colmadón o me pusieron un car wash. Y la otra es lo que más piensa, dice, bueno, estamos perdiendo terreno agrícola cerca de la ciudad, ejemplo, el centro de la ciudad que constituye la provincia de Espaillá, provincia de La Vega, provincia de San Francisco de Macorís, ese Salcedo, Hermanas Medieval, o sea, ese centro del país que tiene un potencial agrícola, pero el crecimiento de la población hace que comiencen a ocupar esos terrenos para habitación y otros para aspecto turístico. ¿Qué solución tú crees que puede lograrse a la luz de esta nueva ley? Si esta nueva ley lo regula por completo o si hay que tomar otras normas para poderlo regular. Mira, la ley establece los tipos de uso de suelo: agrícola, habitacional, los suelos urbanos, suburbanos, de potencial suburbano, pero también prevé y manda el definir los territorios, el manejo de planes urbanos que quizás puedan aumentar la densidad y permita que la ciudad no se siga expandiendo. Sabemos que en el 2050 la población del mundo va a ser de tantos millones que no habrá dónde estar. Entonces, la ley sí tiene buenas cosas, pero adolece de otras. Pero no solamente la ley, son los ejecutores de la ley. Señores, para poder dar un permiso en un territorio, no solamente es el planeamiento urbano de un municipio. Si es un negocio, interviene industria y comercio. Si es algo que tiene que ver con agricultura, interviene agricultura. Si es turístico, interviene turismo. Entonces, en el plan de ordenamiento o en la ley de ordenamiento, que en su esencia estaba en lo que se llamaba el G8, G12, que eran las instancias coordinadas para definir la permisología. ¿Cómo es posible que de repente tú
vayas a planeamiento urbano, lleguen a planeamiento urbano con un permiso que ha dado Industria y Comercio para construcción de una nave, donde se supone que le pidió los planos y los terrenos, y dice que está en la 6 de noviembre, o dice que está en la circunvalación. Por lo tanto, si hubiera una acción coordinada, que creo que ahora quizás con la ventanilla única, ojalá y logremos esto, que es una gran iniciativa del señor presidente de la República, podamos resolver este tema. El tema de la coordinación. En el ordenamiento del territorio se producen tensiones entre la acción entre los que trabajan en el territorio. Esa tensión que debe liberarse está basada en lo que se llama PASE, o sea, personas o población, sociedad y territorio. Esas tres acciones tienen que coordinarse con las instituciones del Estado para que entre todas impidamos que se pierda un territorio de valor. Marco, ¿cómo funciona la ventanilla única? En esa multiplicidad de responsabilidades que tienen diferentes instituciones del Estado. Mira, recuerda que es un instrumento nuevo, que está en ensayo y creo que en estos días se va a lanzar ya oficialmente. El propósito es, primero, reducir los tiempos de la permisología. Yo recuerdo hace 10 años... No, pero mi pregunta es, ¿van a estar en una sola, en una sola instalación física? Hay un gestor general, pero lo que te quiero explicar es lo siguiente. Uno de sus mayores propósitos es propiciando la facilidad para la creación de empresas y de empleo. El señor presidente piensa un poco en esto y dice, bueno, hay que reducir algo que se identificó hace 10 años en el doing business, en el clima de negocios, que vino un inversionista a hacer un proyecto de generar 300 empleos y perdía 1 año en planeamiento, 2 años en industria y comercio, 3 años en la CDE y al final se iba. El propósito es que exista un solo canal informático en donde se deposite la información y todas las instituciones van a resolver el tema referido a su competencia. Pero porque, vía por ejemplo, digital. te explico lo siguiente. Vía digital. Claro, es lo siguiente. ¿Por qué tengo yo que pedirle a un ciudadano que me entregue su plano catastral? Eso se supone que está ¿dónde? En una instancia del Estado que maneja la propiedad personal de cada individuo. ¿Cómo yo te voy a pedir a ti que me entregues luego el permiso de medio ambiente? Pero se supone que medio ambiente puede hacer el proceso y pasarme la información a mí, no a ti. Entonces reduce los tiempos. El objetivo fundamental es ese, es la articulación de las entidades de permisología, así como hablaba de los ministerios, para otro tipo de cosas, también esa. Eso va a reducir los costos a la gente no va a tener que desplazarse. Primero a planeamiento urbano, luego a medio ambiente, luego a turismo, luego a esto, y el tiempo que hay que esperar, y mira que mi expediente, no, yo te corrijo, te envío. La información que tú mandas corregida a mí, le llega a las otras instancias igual. Ese es el propósito, es un instrumento maravilloso que va a tomar tiempo, pero se están afinando cosas. No prevés tú porque... si fuera en una sola instalación, yo diría, bueno, es posible. Pero el término ventanilla única, y eso es importante que los ciudadanos lo entiendan, no es que usted va a ir a un solo sitio y que de ahí todo se va a resolver. Se deposita en el MIBET, vía electrónica. ¿En el? MIBET. Ok, pero ¿qué yo tengo que depositar en el Ministerio de Vivienda? Mira, voy a construir un edificio. Sí, hay una cartilla que te dice todo lo que tú tienes que depositar por ejemplo, el planeamiento. Nosotros tenemos una cartilla de cuáles son los documentos que tú tienes que depositar. Posiblemente el 40% de esos documentos también tenga que depositarlo en medio ambiente. Plano catastral, título de propiedad. Vamos a la práctica, Marco. Sí. Yo voy a construir un edificio. Sí. ¿Dónde, con la ventanilla única, sí, dónde yo tengo que comenzar? En el Ministerio de Vivienda. Sí, correcto. Ok. ¿Cómo llego al Ministerio de Vivienda si no tengo el uso de suelo? No, porque tú vas a depositar tu documento que va dirigido hacia planeamiento y cae en planeamiento la solicitud de uso de suelo. Claro, las normas establecen que el medio ambiente no va a proceder hasta que yo no resuelva el tema del uso del suelo. Si de repente no es posible, el mecanismo habrá donde ya tú no puedes seguir porque no es permisible. O sea, tú no puedes construir ahí una nave industrial porque esa es zona habitacional. Claro, y ya. Y el dictamen lo damos. El tema es facilitarle al ciudadano el tener que moverse tanto, el gastar, pero también ser más transparente con la información. Vamos a depender más de la tecnología. No solamente de la tecnología, bueno, deberíamos comenzar a depender de la tecnología en muchos casos. Resistirnos a ello sería cuesta arriba.
Es como resistirnos a que nuestros hijos no usen las computadoras para poder avanzar en lo que están. Mi hijo estudia medicina y yo vi el día pasado porque vi la vida de mi tío estudiando medicina y dije, pero ven acá, son dos épocas diferentes. Y la tecnología no es más que un instrumento más rápido. Es un lápiz, alguien decía que la computadora es un lápiz más rápido. Eso de la ventanilla única tendremos tiempo para, porque envuelve. Mira, yo no soy un especialista en el tema. Pero tiene que tener mucho la capacidad de coordinación en las instituciones públicas. Y una de las grandes dificultades que tiene el Estado Dominicano es que cada quien que llegue a una posición se convierte en una isla de poder. Ojalá podamos lograrlo. Yo soy de los que apuesto a eso. Mira, obviamente, no soy de esos que se ilusiona frente a tantas realidades que uno ha vivido. Entonces hay que luchar primero para que cada entidad pública, cada persona que está ahí sepa que lo que está trabajando es para el Estado, para todos los ciudadanos. Claro. Que el protagonismo no es la norma, debe ser la excepción. Entonces, la República Dominicana se ha caracterizado, especialmente en su época de democracia, en el protagonismo de los entes públicos. Y obviamente también eso genera, voy a beneficiar a un amigo, por ahí viene agradecimiento y hablan hasta de enriquecimiento ilícito como resultado de eso. Marcos, vamos a darle un vistacito al Gran Santo Domingo. ¿Cómo está Santo Domingo Oeste? ¿Cómo ves tú la gestión del alcalde Andújar? Mira, tú sabes que yo soy eminentemente un técnico y asumo proyectos en función de mi visión sobre lo que son mis conocimientos en las áreas en las que intervengo. Pero también valoro la aptitud de las personas a las cuales me acerco o que piden me acerque a ellos para que yo contribuya con mis capacidades. Y eso nos ha pasado con nuestro alcalde, José Andújar. Nos sorprende, primero, la capacidad de trabajo. Es una persona incansable, una persona que no escatima nada, ni siquiera en muchas ocasiones sus recursos personales para poder servirle a la gente. Y no te lo digo porque lo que soy un técnico, eso es lo que yo veo. Tiene una visión de un cambio a un Santo Domingo Oeste diferente. En la primera etapa que ha sido esta, se ha hecho un buen trabajo en cuanto a poder resolver el mayor problema que tenía Santo Domingo Oeste y que todavía lo tiene, pero en menos cantidad. Es el tema de los espacios públicos, es el tema del territorio. Santo Domingo Oeste, tú lo sabes que era la ciudad de dormitorio de la gente que venía al distrito. Y originalmente era una finca. Era una finca, exactamente, y así se ha comportado porque parte del territorio era del CEA, parte era de la familia de Trujillo o tomada por la familia de Trujillo, y es un caos urbano, con excepción de algunos proyectos urbanísticos que se han hecho. Por lo tanto, su trabajo en poder resolver algo que es dificultoso, que son las conectividades, como puede ser en el futuro que se está planificando la entrada a la zona del café, para los que no conocen, la zona del café es lo que está al lado del Country Club, el tema de las cañadas, que son centros de agrupamiento de personas que no tienen dónde meterse, la autopista o la vía de los beisbolistas que llega hacia la zona de expansión, que quiero decirte que es la zona de mayor riqueza para un territorio de futura creación de una ciudad real. Mano Guayabo, esa zona. Entonces, su trabajo ha sido denodado, o sea, y tiene la visión de continuar. Yo creo que va muy bien, como técnico te lo digo, y no me apasiono porque te reitero, las cosas están ahí, se ven. Él quizás no cacarea mucho lo que ha dicho, lo que ha hecho, pero las cosas están ahí, la gente lo va a ir valorando. Para nosotros, Santo Domingo Este es una ciudad de futuro. ¿Tus vecinos de Los Alcarrizos? No me gustaría valorar a nuestros hermanos y amigos en cuanto a Los Alcarrizos. Recuerda que Los Alcarrizos fue un distrito, fue un espacio de Santo Domingo Oeste, con mayores problemas, con mayores concentración y hacinamiento, con muchas dificultades y quizás con muy pocos recursos. Por lo tanto, yo creo que si se le da el apoyo, que es lo que le hace falta a los municipios, Los Alcarrizos, que es un municipio histórico, un territorio histórico, con muchas dificultades, pudiera ser mejor en unos años. El impacto del teleférico. Recuerda que todo proyecto, ¿te acuerdas Haussmann en Francia, cuando de repente hizo grandes proyectos y Francia floreció?
En la medida que el Estado hace de inversión en infraestructura y penetra en los territorios, eso obliga a un cambio para mejor de los territorios, siempre y cuando estén las reglas claras en cuanto a la ocupación del espacio. La circunvalación del Valcarrizo. Es un proyecto muy viejo que se paró y continuó y se paró, pero es necesario. Tú nunca has tratado de entrar a los Alcarrizos antes del teleférico. Es una locura. Pasa como para entrar para Sabana Perdida o para entrar para el territorio, que fueron lugares que se desarrollaron con gente que lo ocupó y nunca dejó, por coger más territorio, dejó calles suficientes. Esa circunvalación va a llevar a resolver un gran problema de acceso, de conectividad. Bueno, maestro Marco, un placer haber compartido con usted y creo que la teleaudiencia de la Hora de Consuelo se siente beneficiada de su experiencia y sus consideraciones. Gracias. Esperamos que en otra ocasión podamos seguir compartiendo sobre estas experiencias que afectan a la vida de los ciudadanos. Señores de la Hora de Consuelo, será hasta mañana que Consuelo Despradel y Dájer va a estar con ustedes. Pasen buenas tardes.